Buenas tardes y bienvenidos a este vuestro espacio Mundo en Vivo Hoy. Una semana más tenemos por delante un programa muy interesante, donde vamos a analizar la carta abierta del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y publicada hace unos días en el diario El Mundo. La misiva fue firmada por los principales líderes de la oposición democrática venezolana y en ella le retiraron la confianza a Zapatero y lo señalaron como un aliado del usurpador que nos oprime, que nos persigue y que nos asesina, en referencia, por supuesto, al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La carta hace referencias a la entrevista de Zapatero en la cadena COPE de hace unos días con Carlos Herrera, donde dijo cosas como esta. Me pareció todo insólito, tan exagerado, tan equivocado. La aproximación a Venezuela, me parece, el tiempo, en fin, no tenga ninguna duda que me está dando la razón, pero me la dará mucho más. La aproximación convencional que se hace desde muchos lugares políticos y de opinión hacia Venezuela es tan equivocada. Fíjese que ya va para más de año y medio que se reconoció a Guaidó, que se decía que iba a caer Maduro, todas las baterías, todas las sanciones, todos los bloqueos, y ahí estamos, y ahí estaremos. ¿El presidente González también es equivocada, presidente? Pues la mire, opinión del presidente González sobre Venezuela. Yo creo que sobre Venezuela, de los responsables políticos conocidos o que hemos tenido responsabilidades, quien más tiempo, con diferencia, horas, conocimiento de personas, de hechos, de datos, ha estado sobre Venezuela, pues con toda modestia y humildad soy yo. Y la mejor prueba, si yo les invito, es decir, repasen ustedes todo lo que han dicho desde República Dominicana, desde Guaidó. Nada se ha cumplido, nada de lo que les dijeron que habría que iba a pasar. Y yo las veces que he tenido la oportunidad de decirlo públicamente, es decir, parten de un análisis equivocado, se van a equivocar, no van a tumbar al gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. ¿Que hay algunos que no quieren? Bueno, muy bien. Pues oiga, la administración Trump sabrá a dónde va. No le ha faltado, no tiene tiempo suficiente. Más de año y medio con Guaidó, que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica. Este es el balance. ¿Que se quiere ver? Bueno, muy bien. Pues nada, oiga, si es que Estados Unidos, como todos, pues comete grandes errores, tiene grandes aciertos, pero en la escena internacional en las últimas décadas, pues ahí están los ejemplos, ¿no? ¿Cuántas veces hay que recordar que Guaidó ha sido elegido democráticamente y reconocido por 50 países? El apoyo del dictador Maduro procede de un ejército corrupto y la logística de los servicios de espionaje cubanos. Para Juan Guaidó y todos los representantes de la oposición, Zapatero solo es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos persigue, que nos asesina. Dicen también que el gobierno al que usted menciona es en verdad un régimen dictatorial que justo mientras usted hablaba el otro día era mencionado 11 veces en el reporte anual de derechos humanos de la Unión Europea de 2019, en el que se recuerda la seria y cada vez más deteriorada crisis política de derechos humanos y socioeconómica que ha producido una de las crisis migratorias más severas del mundo. Le recuerdan Guaidó y los demás líderes de la oposición a Zapatero que si se considera defensor de la democracia, debería exigir que se libere a todos los presos políticos, que se permita a todos votar libremente, estén dentro o fuera del país, que haya una autoridad electoral neutral, no solo maquillada con un par de traidores, uno de ellos, por cierto, según dicen, negacionista del Holocausto, y que se permita la observación internacional. Le dicen también: ¿toleraría usted unas elecciones en España con el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos prohibidos o perseguidos? Guaidó no termina ahí porque le traslada la siguiente pregunta al expresidente español. ¿Qué habría defendido usted mismo durante el franquismo, señor Rodríguez Zapatero, si como nosotros, en ese momento, usted y miles de políticos de su país se encontraran amordazados y perseguidos? Le acusan al expresidente de situarse del lado del dictador Maduro. Le dicen: lamentamos que usted se haya situado ya sin ningún maquillaje en la defensa de los sátrapas.
Por supuesto, esta carta no encontrarás rastro de ella en periódicos como El País, o si escuchas la SER o ves La Sexta. La dictadura de Maduro es tiranía, asesina, tortura, encarcela, roba la propiedad privada, trampea en las elecciones y quiere seguir haciéndolo, a pesar de esa pantomima electoral que pretenden organizar para finales de año sin ninguna garantía democrática. Y lo que necesita son personas que, como Zapatero, se dediquen a blanquear el régimen. A mí me llama la atención que todo el nivel de exigencia que la izquierda viene profesando desde hace años contra, por ejemplo, el franquismo, un régimen que se extinguió en 1975, hace ya 45 años, se convierta en risas, pastoreo o colaboracionismo con el régimen chavista represor de Venezuela. No se puede entender cómo se puede ir de demócrata en España y pastorear en Venezuela una ofensiva feroz y brutal en contra de la libertad, de la democracia y de la decencia. Desde un punto de vista político, la carta ratifica lo que está en el ambiente, la falta de confianza absoluta en Zapatero. Previamente se habían hablado de conflictos de intereses, comenzando por ejemplo por el caso del embajador Raúl Morodo, el embajador de España en Caracas, nombrado en 2007 por Zapatero, y esos 4 millones blanqueados desde Suiza y que han sido, digamos, en este momento están siendo investigados tanto por la policía como por la justicia española. O por otros negocios del expresidente en Caracas, que llevan a la conclusión de que Zapatero no es la mejor persona para, primero, poder confiar en ella en la resolución del conflicto y la salida de Maduro como dictador para dar paso a la democracia en Venezuela. Zapatero, además, contó en su momento con el apoyo para llevar a cabo dichas gestiones de mediación del gobierno en su momento de Mariano Rajoy, pero está claro que el expresidente engañó a todos, porque desde un primer momento se puso del lado de la represión, de la privación de libertades y de la ruina para el pueblo venezolano. Tengo entendido que esta carta de esta semana publicada por Guaidó y los demás líderes de la oposición democrática venezolana contra José Luis Rodríguez Zapatero ha caído como una bomba en la política venezolana. Zapatero ahora mismo es un lobista que difunde y se dedica a propagar las posiciones del dictador Maduro. Para analizar dicha carta contamos hoy con la presencia del presidente de la diáspora venezolana en España, Alberto Pérez. Muy bueno. ¿Qué tal? Bien. Un placer tenerte aquí con nosotros porque Venezuela es noticia constantemente en la actualidad española, es noticia en la actualidad, por supuesto, de América. Y primero que nada, quisiera que me hicieras un balance, por favor, de la famosa carta que esta semana Juan Guaidó publicó en el diario El Mundo, donde se atacaba directamente a la figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La carta, desde luego, no tiene desperdicio, ¿vale? Bueno, se le dice algo que todos ya sabemos, que ni es neutral ni es mediador. Le llama aliado a Zapatero del usurpador, refiriéndose a Nicolás Maduro, que nos oprime, que nos persigue, que nos asesina. Le pide también que, como defensor teórico de la democracia, debe exigir que se libere a todos los presos políticos, que se permita votar libremente, estén o no dentro del país, y que haya una autoridad electoral neutral. ¿Qué opinión te pareció a ti también dicha carta, Alberto? Mira, lo primero que me vino a la mente fue un momento muy importante, creo que fue una cumbre iberoamericana, donde el señor presidente Rodríguez Zapatero corrigió a Chávez en el famoso ¿por qué no te callas?, diciéndole que para mí fue mucho más importante que el por qué no te callas, las palabras de Rodríguez Zapatero en relación al expresidente Aznar, que respetara, le dijo a Chávez que respetara al presidente Aznar, porque era un presidente electo por todos los españoles. Para mí ese momento fue importantísimo porque, y lo defendí y lo he defendido durante todo el tiempo, porque fue una gran muestra de democracia o de espíritu democrático, más allá de las definiciones políticas que él mismo en ese momento le dijo a Chávez podamos tener o se puedan tener, ¿no?
las antípodas, decía él. Podemos estar en las antípodas, pero hay que respetar, ¿no? Sobre todo a quien ha sido electo. Bueno, ese Rodríguez Zapatero, a la carta de hoy de Juan Guaidó, se ha transformado. Ese Rodríguez Zapatero, que no está en Venezuela, sino por un mandato en el gobierno de Mariano Rajoy, para que veamos también lo que son las estructuras democráticas y de la Comunidad Europea, que fue enviado allí y de alguna forma respaldado por el gobierno de España en su momento y por la Comunidad Europea, para que sirviera de eso, de mediador y de agente propiciador del diálogo, se ha transformado con esa gran descripción que hace Guaidó en esa carta, que no es ni más ni menos lo que todo el mundo puede ver, en un aliado de una dictadura. Ese proceso entre ese Zapatero que te nombro en esa cumbre de la Iberoamericana y el Zapatero de hoy es realmente preocupante. Además es lamentable porque se guardaban como se guardan. Nosotros siempre como venezolanos vemos a España como la madre patria, y la madre patria ha tenido una democracia, ejemplo en Europa y en el mundo, y que uno de sus presidentes haya devenido en lo que está haciendo hoy Zapatero con Venezuela, es muy lamentable. Es muy lamentable no solo para los venezolanos que están viviendo esa situación difícil, sino para el diálogo interno de aquí de España. Aquí en España hay un diálogo importante, muchas veces electorero quizás, sobre las figuras anteriores al gobierno actual del Partido Socialista Obrero Español, como el debate que hay sobre Felipe González y sus posibles implicaciones o no. Todas esas cosas vienen traídas no en vano y tienen mucho que ver también en esta relación con Rodríguez Zapatero y con lo que ha venido o lo que ha devenido de Rodríguez Zapatero. Entonces la carta tenía alguien que decirlo. Es como esos secretos a voces, pero que alguien en un momento tiene que decir: el rey está desnudo, lo hizo Guaidó, y bueno, esto yo creo que va a marcar un precedente, ya ni siquiera, sino un punto de inflexión entre una política anterior y una nueva política de España. Ya hablo de España y Venezuela, no hablo de los elementos como tales que están ahí accionando, sino de dos países hermanos. Sí, porque tú a día de hoy notas, sientes o hueles la influencia del régimen bolivariano en la política, bueno, más que en la política, en el gobierno de España. Bueno, no es que el gobierno de Venezuela es que esto quizás a veces ha sido muy periodístico. No es que el gobierno de Venezuela o esa revolución mal llamada revolución del socialismo del siglo XXI haya entrado en la política española. Es que siempre hemos estado relacionados. Entonces, lo que sucede en un lado tiene mucho que ver con lo que sucede en el otro. Eso es histórico, eso siempre ha sido así. Bueno, y yo no soy historiador ni mucho menos, pero lo podemos ver en todos los hitos de la historia entre ambos dos países. De la independencia hacia acá y anterior a la independencia, hemos sido vasos comunicantes, sobre todo en el caso de España, que es la puerta de entrada de Iberoamérica a Europa, pero en el caso de Venezuela, que muchas veces no se dice, prácticamente viene a ser la puerta de entrada de Europa y sobre todo de España a Latinoamérica, con algunas excepciones en México, que son muy importantes, pero Venezuela ha sido fundamental allí. Entonces, las dos cosas tienen mucho que ver, entonces, y se comunican. Entonces, lo que está sucediendo en un lugar tiene que ver con lo que sucede en el otro, y hay muchas cosas de las que te podría hablar de eso, cosas positivas y negativas de todos los gobiernos españoles, en relación con todos los gobiernos que ha habido en Venezuela también. Sí, pero tú, por ejemplo, como defensor de la democracia, de la vuelta, de la restitución de las libertades y de los derechos fundamentales en tu país de origen, ¿crees que España sigue igual, el gobierno de España, más que España, porque España es una cosa y el gobierno es otra, que el gobierno de España sigue estando igual de comprometido ahora que hace, por ejemplo, no sé, en la última legislatura de Rajoy? ¿Sientes ese mismo compromiso? Sí, yo siento que es el mismo compromiso, inclusive puede ser que el compromiso sea mayor. Te hablo de dos ejemplos de lo que te estaba diciendo, cosas positivas o negativas. Por ejemplo, con el gobierno
de Pedro Sánchez se ha aumentado el apoyo en regularizar a aquellos venezolanos que vienen emigrando, que vienen saliendo, vienen huyendo de Venezuela, llegando a España. En el gobierno de Rajoy fueron muy pocas las regularizaciones de esas personas que estuvieron aquí. Te puedo hablar de menos de 20. En el gobierno de Pedro Sánchez ha sido más de 30.000. Eso ha sido muy positivo para los venezolanos que huyen de Venezuela y sobre todo para Venezuela, porque son además gente que puede trabajar y luego enviar remesas. Eso ha sido positivo. Ha sido positivo que el gobierno de Pedro Sánchez haya prácticamente llevado casi a cero lo que ha sido la importación o la venta de armas a Venezuela. Muchas de las armas que se utilizaron contra la población civil en Venezuela para reprimirla en las manifestaciones eran hechas en España, no precisamente en el gobierno de Pedro Sánchez, sino en gobiernos anteriores, que puede ser el de Zapatero como pudo haber sido también el de Aznar, etc. Entonces, en ese sentido te hablo de lo positivo, pero también en ese sentido te hablo de lo negativo. La posición política, a pesar de que se reconozca la figura de Juan Guaidó por parte del gobierno de España, se ha deteriorado en relación a su firmeza. Yo ahora mismo, o muchas veces, nos cuesta explicar o no encontramos la forma de explicar cómo se dio el caso de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas con el ministro Ábalos. No es posible explicar o es muy difícil explicar, por ejemplo, esa ambigüedad con la que se trata a Juan Guaidó cuando viene a Europa y no se le recibe como se le recibió en Francia. Y que incluso el presidente del gobierno se refirió a Juan Guaidó como líder de la oposición, no como el presidente reconocido, o la máxima autoridad política reconocida pues por medio centenar de países en todo el mundo, ¿no? Claro, son hechos, son palabras que hacen mucho daño, que a pesar nos podemos ir a los hechos y en los hechos podemos estar contentos y podemos tener cosas tangibles en la mano, pero también los seres humanos no solo vivimos en lo material, vivimos también de las esperanzas, de las ilusiones y de los gestos. Y los gestos. Bueno, los gestos que tienen que ver mucho con el respeto, por ejemplo, a los derechos humanos. Entonces, quizás hay gente que piensa que en algunos países los derechos humanos son un tema secundario porque lo principal es cubrir el hambre y otras cosas, pero es que eso es innato a nuestra naturaleza, y cuando vemos que desde el alto gobierno de España no hay una posición firme, bueno, nos duele sobre todo como hermanos, como lo que somos, pues, como gente que esperamos. Que es lo que parece que hay ahí detrás, es una especie de ambigüedad, porque, por ejemplo, Leopoldo López a día de hoy está en la Embajada de España en Caracas. Sí. Pero poco se sabe de su situación, es decir, la ministra de Exteriores, a mí no me consta que venga informando, es decir, no sé, vamos a ver, claro, es decir, sería un auténtico escándalo que un país democrático, occidental, europeo como España, pusiera, digamos, siguiendo un poco pues las voluntades de alguna formación política de extrema izquierda, tipo Podemos, que les gustaría quizá ver a Leopoldo López, pues no sé, juzgado bajo un juicio sumarísimo de las autoridades venezolanas, puesto en la calle. Eso no lo puede hacer el gobierno de España, porque se jugaría su gran prestigio a nivel internacional. Bueno, gran o poco, pero vamos, se jugaría su prestigio. Y en ese sentido, pero claro, yo creo que no es una situación para nada cómoda en el actual ejecutivo que Leopoldo López esté en la Embajada de España. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ahí yo considero dos cosas. Una, esa sed de venganza o ese hambre que tiene una izquierda populista de extrema aquí en España de ir a por esos supuestos enemigos que tiene en Venezuela, como Leopoldo López. Estoy hablando del caso concreto de Podemos, no lo vamos a decir de otra forma, y de su cabeza Pablo Iglesias, que además ahora controla o está al tanto de ciertas informaciones, por ejemplo, en el CNI. Es un poco, bueno, sí, quizás no tanto lo periodístico,
como algo que pudiera suceder, pero a largo plazo, y creo que es una estrategia, no solo de este gobierno, sino yo creo que del Estado español, de lo incómodo que es tener a Leopoldo, que para cualquier país lo sería en su embajada, en un país con la conflictividad que tiene Venezuela, yo creo que al final buscarle una salida a Leopoldo hacia el extranjero. Yo creo que es un proceso, fíjate que Leopoldo viene de un proceso de búsqueda y captura por el gobierno, captura por el gobierno, luego lo colocan en domicilio, arresto domiciliario en su casa, luego pasa a una embajada. Entonces es un proceso que tú vas viendo que su próximo paso natural es el salvoconducto hacia España, seguramente. Sí, ¿dónde estáis sus familiares y amigos, no? Donde casualmente están instalados sus familiares y amigos, con todo el apoyo de los gobiernos españoles y de la sociedad española. Eso es, en mi caso particular, que lo veo de forma política, no lo puedo ver de otra forma, es preocupante, porque eso quiere decir que entonces el tema venezolano se está viendo o se ve a largo plazo. La continuidad del régimen actual a largo plazo. Eso es uno de los indicadores que me dice a mí que esa política, no solo de España, sino que España marca la pauta en Europa, de toda Europa hacia Venezuela. Más allá del reconocimiento a Juan Guaidó, de los gestos que consideramos que son necesarios día a día, esa es la política a largo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, que es lo que tenemos ya, que es lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años. Entonces, eso sí es preocupante. Eso sí nos dice, por ejemplo, a mí, que humildemente tengo alguna responsabilidad o alguna función en la diáspora, de que nosotros nos tenemos que organizar para seguir recibiendo a gente aquí en España, y que esta lucha, bueno, es un maratón, no es una carrera de 100 metros plano. ¿Y cuándo crees tú que Leopoldo López podría pisar suelo español? Bueno, suelo español lo está pisando en la embajada, es decir, en Caracas, sí, pero me refiero suelo español en Madrid. Bueno, yo creo que el punto ya de culminación de esta última etapa, bueno, de la escalada en Venezuela del autoritarismo, si se cumple este año con la llamada esta ilegítima a las nuevas elecciones para la Asamblea Nacional, a nuestro Congreso de los Diputados en Venezuela. Es una final de año, ¿verdad? Sí, bueno, no se ha hecho la convocatoria, pero ya está previsto y el gobierno está caminando hacia ese objetivo, que es entonces ya erradicar dentro de su legalidad, que es la legalidad que funciona dentro de Venezuela, lo que es la Asamblea Nacional, donde Juan Guaidó es presidente, ¿no? Eso inclusive ha motivado un diálogo interno dentro de la oposición a qué hacer con la Asamblea Nacional actual y el gobierno de Juan Guaidó, si llevarlo al exilio, si declararlo dentro de Venezuela de forma, vamos a decir, clandestina. Ya está ese diálogo allí, lo que te hace ver es que son los próximos pasos, y yo creo que terminado este proceso, esta etapa, con las nuevas autoridades ilegítimas que serán, pero que serán las de hecho, más no de derecho, pero sí de hecho en Venezuela, como lo es el gobierno de Maduro, llevará seguramente a que España tome la decisión de sugerirle a Leopoldo López que deben abandonar la embajada, con el ofrecimiento seguramente de salvoconducto rumbo a Europa, rumbo a España. Seguro. Oye, y 2 últimas cuestiones. ¿Qué te parecen las declaraciones, los últimos gestos que ha emprendido el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, diciendo, bueno, pues que le gustaría reunirse con el tirano venezolano, con Maduro, y donde, bueno, pues parece mostrar cierta actitud, no sé, un poco de desapego hacia Juan Guaidó? Bueno, yo lo que te voy a decir, y es un tema polémico en Venezuela, porque en Venezuela nos hemos acostumbrado, y eso es lamentable, nos hemos acostumbrado a los bandos, a los que están a favor y en contra, estos y los otros,
que ya en España ustedes conocen mucho y nos podrían hablar muchísimo más de eso y de lo peligroso y de lo lamentable que es eso. Nos hemos también acomodado en unos bandos, bueno, sobre todo en un bando, que es el bando que defiende la gestión de Donald Trump en relación a Venezuela. Yo absolutamente la rechazo y la critico por un motivo fundamental, sobre todo en este caso en particular, que es que es una visión y es una actitud y es una política electorera. Donald Trump tiene un solo objetivo en su cabeza, sobre todo un año electoral, como lo es en Estados Unidos y lo ha sido siempre, donde se trata de complacer a todo el mundo y no se termina complaciendo a nadie. En el caso de Venezuela en particular, es otro más. Vemos esa fluctuación de él en relación a su propio proyecto, que es ser reelegido en noviembre como presidente de los Estados Unidos. Entonces el tema de Venezuela es un tema electoral. Mucha gente me dice, bueno, pero es que es la única alternativa que tenemos, porque es el único que ha hecho algo por Venezuela. Mira, ¿qué es lo que realmente necesitamos que se haga por Venezuela? Porque yo veo que este año se le devolvieron las licencias para operar a Chevron, una gran petrolera en Venezuela. Entonces, el mismo doble discurso. La política, pues aquí no vamos a engañar a nadie. Esa es la política, lamentablemente, y la política de los intereses funciona así. Venezuela simplemente es un interés de un tema electorero en los Estados Unidos. Y bueno, es lamentable, es triste, porque habemos unos, y volvemos al tema de los derechos humanos, que creemos en eso, en los derechos humanos, y que un gobierno como los Estados Unidos, un gobierno, un Estado y una nación que es defensora de los derechos en todas partes, en su patio trasero, como llaman a Latinoamérica para los Estados Unidos, no lo asegure, pero como lo ha sido Cuba en los últimos 60 años, nos dice de eso, nos dice, es otro de los termómetros que nos dice que va a haber continuidad. Pero yo no entiendo muy bien, aunque estemos, digamos, bueno, Estados Unidos se encuentre en una pre-campaña electoral, ¿qué beneficio saca Trump de cara a ese proceso electoral de hacer un guiño a Maduro? Bueno, mira, yo no soy analista, es lo que yo puedo percibir, sobre todo lo que se ha hecho con dictadores de otras latitudes. Es el caso de Norcorea, es el caso de Arabia Saudita con el asesinato del periodista, es el caso de Venezuela. Se repite un patrón, que es que el gobierno de Estados Unidos, bueno, y como lo es con Putin en Rusia, que podría ser por temas geoestratégicos y porque Rusia sí tiene algún peso en la comunidad internacional, pero los otros países no. Y sobre todo en el caso petrolero de Venezuela y de Arabia Saudita en relación con Estados Unidos, que prácticamente produce todo lo que consume, mucho menos. Entonces tú lo que ves es del presidente Donald Trump, que siempre busca en relación a los dictadores equipararse como figura fuerte, que es lo que él vende dentro de los Estados Unidos. Y la figura fuerte no es mandar unos cohetes, no es mandar unas tropas, sino él personalmente enfrentarse ahí, conversar y dialogar y decir, y eso lo está haciendo. Él, antes de tener a Guaidó al frente, que lo tiene y lo ha tenido para luchar contra Maduro, bueno, él ahora que está en campaña electoral, mira, quítate, yo puedo, y va a él y va a hablar con Maduro y lo va a buscar de convencer de que se vaya pacíficamente. Es una actitud electorera, totalmente electorera, no tiene ningún propósito ni ningún beneficio para Venezuela en el corto ni en el mediano plazo. Ahí no va a suceder nada, como no sucede nada en Norcorea, como no sucede nada en Arabia Saudita, ni mucho menos en Rusia, pero le sirve a él su tribuna. Yo lo poquito que he estado en política lo entiendo y lo veo natural. No es la política que nos gustaría, no solo porque somos venezolanos, sino porque creemos en una política más sana, más de consenso, de manejo de las verdades y de las realidades. Pero bueno, así está el mundo. Vivimos en Twitter, el presidente de Estados Unidos vive en Twitter, y bueno, y eso no va a producir ningún cambio significativo para mi país. Y finalmente, por terminar, Alberto, sobre el caso de Delcy Rodríguez, cada día que pasa se van conociendo nuevos detalles sobre
esa visita que se supone que era para un aterrizaje de carácter técnico, para repostar, pero que luego pisó suelo español. Luego se supo además que, bueno, el ministro Ábalos, por supuesto, dio versiones contradictorias, dijo una, luego dijo lo contrario, luego volvió a decir lo que había dicho al principio. Luego, por ejemplo, el policía, o digamos la máxima autoridad policial que estuvo, digamos, velando por la seguridad en aquellos momentos, en aquellas horas, resulta que ha sido ascendido recientemente por parte del Ministerio del Interior, con los últimos cambios que ha habido en dicho departamento. ¿Qué crees tú de todo esto de la visita de Ciro Díez? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que eso fue como, no sé, yo en el fondo, entre Venezuela y España, no lo sabemos tú y yo, no lo sabe el común de los ciudadanos, pero por este tipo de cosas que suceden, se puede entrever que hay unas relaciones que son complicadas, que son difíciles, que son de mutuo entendimiento, pero al mismo tiempo de muchas diferencias. El gobierno ilegítimo de Maduro exige mucho del gobierno y sus aliados en el gobierno de España. España, o el gobierno de España, mejor dicho, trata de complacer en lo que puede, provoca. Los gobiernos como el de Venezuela son provocadores. La visita de él sí, seguramente fue en un grado bastante alto, un poco de sorpresa, pero lo sabrían otros funcionarios y hizo moverse a todo este entorno. El manejo fue fatal, fue terrible. No sé si inclusive fue hecho o fue manejado de esa forma, o por alguna razón que no conocemos, pero lo que bueno, sí dice... La salida sospechosa también de maletines, ¿no? Sí, que después detrás de eso hay una cantidad de historias que yo creo que será muy difícil de saber si son ciertas o no, pero lo que es el hecho concreto de lo que sucedió en ese aeropuerto, de que esa señora haya estado allí, cuando hay unas provisiones internacionales de la Comunidad Europea a la cual pertenece España y de la cual es líder en promover esas sanciones, y nos dice mucho del compromiso de este gobierno, de cuáles son sus niveles vamos a decir, de lazo con Venezuela, con el gobierno venezolano. No en todos los estamentos, se ve la discusión dentro del PSOE, se ve la discusión en otros ámbitos. Yo no te podría decir nada diferente tampoco de si hubiera estado un gobierno del Partido Popular. No lo sé, porque a mí muchas veces me han puesto fotos de Mariano Rajoy, perdón, de Aznar abrazado con Chávez. Y ya sabíamos todos que Chávez había dado un golpe de Estado en el año 92 y que era un enemigo contra la democracia. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es la política lamentable, que se viene repitiendo, pero bueno, que ahora la tiene este gobierno, y que este gobierno parece que no es precisamente el que mejor la sabe manejar. Bueno, pero de todas maneras, ahí sí que hay que decir, en beneficio de Aznar, es que no es lo mismo darte un abrazo con una persona que ha dado un golpe de Estado, que sí que es antidemocrático, efectivamente, pero que es muy reciente, que que convertirte en cómplice, o de alguna manera convertirte en el abogado de un régimen que lleva ya 20 años prácticamente oprimiendo a su pueblo, oprimiendo a tus compatriotas, provocando una auténtica tragedia social, humana, y de derechos y libertades, de gente, bueno, pues ahora la cifra de refugiados que hay en Venezuela es de cientos de miles de personas. Es que, entonces, claro, lo que se conoce ahora de la situación de Venezuela no es lo mismo que lo que se conocía en aquel momento, en esas fotos que hay gente que utilizarán de Aznar con el abrazo de Chávez. Es decir, yo creo que, por supuesto, no es lo mismo darte un abrazo con Hitler en el año 33, cuando gana las elecciones, que dártelo en el año 39, antes de invadir Polonia, prácticamente, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Lo que pasa es que, y no entro en juicios de valor, ni juicios políticos, ni mucho menos, pero hay unas realidades que son difíciles de contestar, que no es la foto en sí, porque la foto te la ponen a ti, te dicen, ¿y qué te parece esto? La foto es una cosa. Lo lamentable es que, por ejemplo, en el año 2017, donde fueron una de las
una de las, vamos a decir, represiones más brutales que hubo en Venezuela. Asesinatos, hubo de todo, tortura, mucha tortura, una represión brutal con exceso de la carga policial sobre manifestaciones pacíficas. Yo estuve de alguna forma relacionado con recopilar pruebas in situ en Venezuela de esos abusos para llevarlos a diferentes investigaciones que se están dando en cortes internacionales, inclusive en La Haya, y muchas de las fotos que me enviaban y de las cosas que recogían eran producto de represión militar fabricado en España y vendido en la época de gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular. Entonces, es verdad que no es lo mismo tomarse la foto, pero es que ya sabíamos que venderle material militar a una persona que había asesinado a gente en el año 92 y había atentado contra la democracia, quizás no era lo más sensato. Pero esa es la política y lamentablemente es así, y uno de los principales socios, no estoy hablando de criticando a España, la mayor parte inclusive de ese componente de material militar lo vendió Brasil, el mismo Estados Unidos. Tú vas a Venezuela hoy, Jorge, y es lamentable ver una carnicería donde va la gente de todas las clases sociales, sobre todo la gente más pobre, a comprar carne y no hay carne, pero es que a 50, 100 metros hay un McDonald's, que es una franquicia norteamericana, que es nuestro principal enemigo según el gobierno venezolano, y están abiertas vendiendo hamburguesas en precios en dólares, inclusive se cobra en dólares. Entonces, esa es la política, y no es decir los gobiernos de España, es cuando te digo que Donald Trump es una política de hipocresía hacia nuestro país. Siguen haciendo negocios en Venezuela, se siguen haciendo cada vez más ricos a costa de la situación de Venezuela, y es lo que se critica. Sí, ¿Qué esperamos? Esa situación se repite con muchos regímenes gobernados por tiranos. Podemos hablar de Oriente Medio, Arabia Saudí, Qatar, bueno, en fin, de un montón de países, o China, en fin, porque fíjate, China es un país gobernado por una dictadura y todo el mundo consumimos productos chinos, y todos los países, todos los gobiernos se mueren por vender en China. Y bueno, y hay que, al final esto es un baile, hay que bailar, y tenemos que acompañarnos, y muchas veces hay que abrazar más fuerte al que menos, para tenerlo cada vez más cerca. Por ahí me dejaban caer una frase, creo que era de Konrad Adenauer, que hablaba de sus adversarios, sus más temibles enemigos, pero sobre todo los que más hay que temerle son a los compañeros del partido, que son siempre los que tenemos más cerca, y como lo es la familia, como en este caso como son los grandes socios comerciales. Los principales socios comerciales de Venezuela no son otros que sus grandes enemigos ahora mismo, que son los Estados Unidos de América, Colombia y España. Entonces, por eso no me gusta hacer el juicio de valor, pero sí hay que decirlo, y sobre todo para que la gente lo sepa. Cuando estás en temas de derechos humanos, hay que decir que por encima de todo eso están los derechos humanos. Y yo creo que hay que exigirle al gobierno de España, que es el gobierno de ahora, no el que vendió las armas anteriores, que haga valer esos derechos, y exigir de que no se cometan los errores como se cometieron con la señora Delcy Rodríguez en Barajas, porque, mira, le dolió mucho, sobre todo te lo digo porque es lo que yo me tengo cerca, la comunidad venezolana que reside en España, que es con la que yo hablo, la que tengo, le dolió. Fue un tema de dejar, o sea, de dejo interior, o sea, no se esperaba eso, después de todo lo que ha sucedido. Muy bien, Alberto. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy con nosotros en Mundo en Vivo hoy. A ti, Jorge, a ti. Muchísimas gracias por la ventana. Interesantes las palabras que hemos escuchado del presidente de la diáspora venezolana en España, Alberto Pérez. Y hasta aquí, amigos, el programa nuestro Mundo en Vivo hoy de esta semana. Espero veros a todos la semana que viene. Me podéis también seguir mañana, lunes, en Estado de Alarma, en el programa El Periscopio, donde también tendremos interesantes
entrevistaremos de hecho a Elías Amor, que es el presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y donde analizaremos las opciones, si son reales o no, que tiene Nadia Calviño para alcanzar la presidencia del Eurogrupo. Y también, por supuesto, la cita semanal en la columna del fin de semana en OK Diario. Sed muy felices a pesar del gobierno.